Si ustedes me permiten, les voy a empujar un pequeño versito. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Yo tengo una definición de Ernesto, que Ernesto después de 50 años, a 50 años vista, que era un hombre a quien todas las cosas le iban quedando chicas. Primero le quedó chico ser estudiante, después le quedó chico el viaje, después le quedó chico ser médico, después le quedó chico ser guerrillero, después le quedó ser chico ser ministro, y después y ahora ya le quedó chico el resto del mundo y se transforma en un ejemplo de la humanidad. Y entonces llegó alguien y dijo que había escuchado por una radio extranjera que el Che había sido muerto en Argentina. La primera reacción fue: eso es mentira. Son nuestros enemigos que tratan de confundirnos. O sea, eso fue lo que hablamos entre nosotros, ¿no? El grupo. Por esas fotografías puedo decir que de ninguna manera convencen sobre la identidad del sujeto. Si bien tienen cierto parecido con las últimas fotografías, y conste que digo con las últimas fotografías y no con su persona. Los cubanos no querían considerar que el Che estuviera muerto. Entonces, hay una fotografía donde él está extendido en la camilla con unos brazos flácidos, y la concepción que tiene todo el mundo de Ernesto es un hombre fuerte, de mucha energía, musculoso, de mucha fuerza. Y entonces cuando yo estaba en Santiago, Cuba, me mandan a llamar para que yo vea esa fotografía, a ver si esa zona, si realmente puede ser el Che. Cuando llego me dice uno de ellos, dice: imagínate, esos bracitos van a ser los del Che. Y yo, que lo había conocido bien, que sabía que eso era el bracito del Che, que la fuerza que tenía Ernesto era una fuerza nerviosa, no muscular, porque yo me había bañado muchas veces con él, yo muchas veces había tacleado con él jugando rugby, así que conocía sus brazos, que eran fuertísimos, pero eran flácidos. Así lo miré, así como muerto, y dije: desgraciadamente son sus bracitos y ese es él. A Ernesto Guevara Lacerda, quien luego se transformaría en el Che Guevara, yo lo conocí en el año 1942, cuando él tenía 14 años y yo 20. Es decir, que existía una diferencia de 6 años, que en ese periodo de la vida es bastante importante. Bueno, era un muchacho muy irónico, siempre muy irónico. Un poco, siempre en guerra con el medio social en que él estaba. Él pertenecía a una familia de la alta aristocracia, aunque económicamente muy caída y abajo. La madre tenía una cultura muy extraordinaria, además tenía una cierta concepción muy moderna de la vida. Cuando vivía en Altagracia, que era un pueblo pequeñito, andaba a caballo, ella fumaba, manejaba automóvil, que todas esas cosas las fue captando el Che, ¿no? Ernesto. Y se transformó en un irónico, crítico, con un sentido del humor un poco cáustico. Desde que yo tenía 12 o 13 años, que había leído por primera vez El Tesoro de la Juventud, que es un libro que existía en Argentina, donde había muchas cosas de aventura y de geografía.
yo empecé a soñar con un viaje. Y por supuesto a todo el mundo que yo le contaba eso, te decía, oh, qué bueno, yo voy con vos en el viaje. Cosa que no era muy fácil, porque para dejar un viaje, yo ya era farmacéutico, era bioquímico, ya habían pasado unos cuantos años desde que nos conocimos con el Che, y el Che era uno de los que también decía, no, yo también voy con vos. Y en fin, después de muchos idas y venidas, dije, bueno, este es el momento de hacer el viaje porque no tengo nada que me ata, no tengo novia, no tengo un trabajo que me guste, tengo una farmacia que no me interesa. Y por una cosa casual, era en el mes de octubre, durante las vacaciones que se daban por el día de Perón. Y entonces, aprovechando esas vacaciones, va de Buenos Aires a pasar unos días con nosotros a Córdoba. Hablamos del tema y quedamos ya de que en diciembre de ese año salíamos, pasara lo que pasara. Muy poco de política. En realidad nosotros, más bien de ciencia, ¿no? De literatura y de ciencia. El viaje, no, también el viaje era una cosa más, pero esa era una cosa, sobre todo lo que yo estaba haciendo en el leprosario, lo que estaba haciendo ahí con Pisani, cuando estuve en la beca que tuve en el año 49 allá en Buenos Aires, en el Malbrán, trabajando en el cultivo del embrión de pollo. Él fue varias veces, y en ese periodo fue que él hizo el viaje como enfermero hacia el sur de Argentina y luego hacia el norte de Latinoamérica, que fue donde él conoció ya por primera vez algunas cosas fuera de Argentina. Yo no, yo empecé a conocer Argentina solo después del viaje, después del año 52, porque nosotros de Argentina salimos en enero del 52. Él era menos antiperonista que yo. Él tenía porque también ese viaje que había hecho hacia el norte de Brasil y en las Antillas, había visto ciertas cosas en la explotación obrera, cómo actuaba la Fruit, que hizo que me dijeron una vez en el 49, mira Petizo, si vos conocieras cómo vive esa gente, en qué forma infrahumana son tratados, serías mucho menos antiperonista. Entonces yo no me metí nunca en cuestión política, yo era más bien, pensaba ser un científico. Nunca llegué muy lejos, pero bueno, siempre fui fiel a eso. Bueno, el viaje nos acercó mucho, porque claro, los dos teníamos bastante sensibilidad social y habíamos leído mucho sobre sensibilidad social. Por ejemplo, digamos, nosotros, sobre todo yo, digamos, entre leer un libro de Marx y Engels y leerme La Ramera Respetuosa de Sartre, yo prefería leerme esta última, y me daba una ideas sociales también, como Las Viñas de la Ira, como Trabajo de Solá, de Emilio Solá. Entonces, yo era un lector de ese tipo, de obras sociales. Y el Che, de todo, porque como te digo, el Che era un ávido lector y tenía cierta tendencia a la filosofía que yo no la tenía. Entonces, cuando hacemos el viaje, lógicamente vemos multiplicado por 100 todas las cosas que habíamos leído, porque tú puedes decir cualquier cosa sobre lo que es la miseria o lo que es la persecución política, y otra cosa es encontrar una parejita de individuos, hombre y mujer, casados, pasando hambre, pasando frío, por el solo hecho de que le habían puesto el rótulo de comunista. Entonces ya esas cosas te chocan y te dan, en pocos minutos, vale más que muchos libros de filosofía. Lo mismo pasaba, por ejemplo, cuando tú hablas del intercambio desigual. Cuando nosotros estábamos en Chuquicamata, yo cambié $1 que me quedaba y me dieron más o menos el equivalente a una semana de trabajo de un obrero. ¿Qué vos más qué obra más práctica y más teórica que para saber lo que es eso, lo que es el intercambio desigual? Es por eso que cuando Ernesto vuelve y ve su diario, dice, en el diario que se publica, dice, el hombre que volvió de esta gran América no es el mismo que salió de Argentina, porque eso es indudable.
él ya tenía su concepción, no de él, ¿no? Pero de cómo que la liberación de América Latina partía a través de la política bolivariana, ¿no? Así de hacer de América del Sur un solo continente. Él siempre tuvo esa concepción, ¿no? Nos separamos el 26 de julio de 1952, el día que murió Evo Perón. Primero, yo lo estaba esperando, llega en el año 53, llega un amigo mío, un amigo común, Calica, con una cartita diciendo que lo había pensado mejor y en lugar de irse a Venezuela, iba para Guatemala, donde había una revolución y que creía que era más importante. En Guatemala se estaba llevando un proceso, una revolución que no era una revolución socialista, sino nacionalista, que lo único que hizo fue repartir tierras baldías y, eso sí, quitar el poder a la United Fruit. Entonces ahí Ernesto se da cuenta de que se puede llevar a cabo una cosa bien hecha. Y conoce, una cosa que mucha gente no conoce también, a un cubano, conoce a varios cubanos, conoce primero, y entonces varios que conoce a Ñico López. Que Ñico López es el que lo impresiona el más porque tiene conocimientos teóricos, no tan grandes como otros, pero tiene conocimientos teóricos, filosóficos, marxistas-leninistas, y además participó en la lucha. Él al principio un poco, como buen argentino, le tomaba el pelo, como ustedes con escopetitas y rifle 22 y querían tomar una fortaleza. Pues después, cuando se da cuenta que es cierta, además ve la convicción de esa gente, la costrita de escepticismo que tenía él sobre eso se le empieza a quebrar. Cuando me escribe en México, me decía, ven para México, que estoy en una cosa muy interesante, estoy de fotógrafo ambulante, pero aquí esta cosa está muy interesante, ven para aquí. Y yo que ya estaba embarado en mi camino científico, le contestaba, pero ¿qué haces vos allá en México? Sacando fotografías, cuando un tipo inteligente como vos, cuando aquí hay 2.000 leprosos esperando por alguien que me ayude a ver si obtenemos la vacuna. O sea que yo le contestaba con mi punto de vista y él no me podía decir lo que estaba haciendo. Sí, pero bueno, yo lo sabía además, que él creía que la única forma, me lo había dicho ya cuando tenía 15 años en la Argentina, cuando él dijo que no salía a hacer una manifestación si no le daban un bufoso. O allá en Perú cuando me dijo que la revolución no se podía hacer sin tiro. Así que eso yo lo sabía yo también, y lo sabía mucha gente. Yo en realidad, nosotros diferíamos en eso. Para mí, mi fin era ser un científico. No me gustaba ser un científico en un país donde el dinero no tuviera tanta importancia, porque llega un momento que, como en Caracas, el dinero tiene tanta importancia o que sin querer te va llevando y te va sacando de tus ideales científicos. Eso era lo primero. Así que yo seguía igual firme en mi camino. Si él hubiera vuelto en el año 53, hubiéramos podido seguir un poco más, pero yo nunca hubiera sido un participante en la guerra armada, en la lucha armada. Él sí, porque él se consideraba, y es, la vida lo ha demostrado, un protagonista. Pero no un protagonista así pasivo como yo, sino mucho más activo. Yo, por ejemplo, sí me considero protagonista. Y yo le decía, cuando haya un país liberado por ti, cuenta conmigo. Ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra. Han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrilla. La imborrable huella de mi fuego de amor, Yo conocí al Che en octubre de 1958. Tenía una idea de la imagen del Che, había oído hablar de él, que era un médico argentino,
Recuerdo que había una hoguera encendida, era un día que había llovido mucho, todo estaba muy húmedo y a la luz de la hoguera había un grupo de hombres, pero bueno, en aquel grupo donde predominaban los campesinos que habían venido a conocerlo, había un hombre extraño. Además, todo el mundo lo miraba como si lo estuvieran adorando, con un pelo largo, una boina negra y una capa que le llegaba casi hasta los tobillos. Tenía un aspecto chinesco, que la barba era una barba rala y el bigote le caía hacia ambos lados de la cabeza, parecía un asiático. Y yo la imagen que tenía del argentino era la imagen de los porteños de las películas. O sea, las películas de Carlos Gardel, de Guardia del Carril. O sea, que es muy distinta a la personalidad del Che. O sea, habla pausado, tranquilo, un poco con falta de aire. Y entonces dije, bueno, porque la leyenda era que había un argentino que era jefe de una columna. Y dije, bueno, pues, pero este no es argentino ni nada de eso. En uno de los viajes que vamos a Yaguajay, él venía jaraneando con nosotros, venía en un jeep y yo, dice, no sé por qué, dice, mira si Alberto es buen soldado, que es de los viejos en la sierra y es soldado raso todavía. Y le digo yo, mire Che, yo aquí no vine por grado. Yo vine aquí y dice, mentira, que los grados son muy bonitos y todo el mundo quiere tener y ponérselo. Y me salió un comercial, le digo, bueno, pues si yo no me he logrado por ganármelo, me sentiré el día que se acabe esto, si estoy vivo, me sentiré orgulloso de haber hecho algo por mi patria. Cuando llegamos a Santa Clara, me hizo jefe una escuadra. Una Villegas, una Hermes, una Argudín, una mí, que ya eso era primer teniente. Porque el día que la tarde... Porque yo no concebía, pues yo sí me acuerdo que los 4 escoltas, bueno, tú le diste la foto a la gente de tribuna, sí. ¿Tú tienes la foto de colores ahí? Fuimos siempre leales, nosotros éramos 4 y nunca, ninguno de nosotros 4 teníamos el mismo grado y ninguno de nosotros 4 le dijo, nunca nos echamos uno, como decimos nosotros vulgarmente, echarse para adelante. El Che preguntaba, ¿quién andaba en el carro anoche? Ah, no sé, hasta que no le preguntaba a uno en concreto. Argudín, ¿eres tú el que? Argudín decía, sí, yo. No le decíamos mentir. Pero no nos dijo que éramos tenientes. Nos dio la escuadra, pero no nos anunció de igual. Él me hace jefe de la comandancia, en la comandancia viene un primer teniente preso, yo le quito la gorrita, le quito los grados y me lo echo en bolsillo. Cuando veníamos en el trayecto de Santa Clara para La Habana, dice, bueno, ahora cuando yo llegue allá y le presente a Cantillo, Cantillo era del ejército que se había quedado al frente, que quería un golpe de Estado, que se evitó. Yo le presente a los comandantes fulano, los capitanes fulano y los tenientes, y me mienta a mí. Al otro día tempranito yo me puse los graditos en eso, y me dice, mire, los tenía guardaditos, no te lo había puesto. ¿Te recuerda el pelotón que él formó? Sí. De la vanguardia, que tú eras jefe de una escuadra. Yo era jefe de una escuadra. Cuando él nos hizo jefe de escuadra, que no nos dijo que éramos tenientes, sí. No hizo jefe de escuadra. Eso. Él te hizo jefe de escuadra a ti, jefe de escuadra a Villegas, jefe de escuadra a Hermes y jefe de escuadra a mí. No, la cosa fue así. A ver tú. Sí. Hermes y yo, jefe de escuadra, y el jefe de pelotón era Villegas. Creo que el Che era un jefe de todo un conjunto de cualidades que estaban avaladas en primer grado por ser un hombre de una gran cultura. Y para dirigir militarmente, lo mínimo que uno tiene que tener es justamente una capacidad de análisis y una capacidad de imaginación, porque uno tiene que ser capaz de evaluar al enemigo
y qué cosa haría el enemigo. Imaginarse. Y tiene que ser capaz de evaluar a nuestras tropas y qué cosa es más conveniente hacer por la parte de nuestras tropas, del ejército que uno dirige. Y creo que en eso el Che era un maestro. Pero además de eso, con un conjunto de virtudes, no ya desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista humano. Los 4 le robamos los carros de él. Porque nos dejó que nos dieran carros, pero además cuando se enteraba que nos prestaban, los llamó y le dijo que iba a sancionar al que nos prestara carros. Entonces nosotros le robábamos los carros. Y cuando se enteraba, nos metía presos. Pero a Villegas y a mí nos metía 5 días presos. Y a Argudín y a Hermes 3 días. Entonces un día le digo yo a Villegas, ven acá, ¿por qué Che, a ti y a mí nos mete 5 días por la misma cosa, robarnos los carros que a Hermes y a Argudín? Dice, mira que tú eres bruto, Alberto. Tú no ves que tú y yo somos del pueblo y tenemos 7º grado, y Hermes y Argudín son de la Sierra Maestra y son analfabetos. Digo, coño, ¿verdad que sí? O sea que por la misma cosa, la sanción, nosotros teníamos más conocimiento de causa que ellos, pero no dejaba de sancionar. La mayoría de todos nosotros éramos analfabetos, del ejército rebelde, porque la parte campesina, bueno, era la que más se incorporó al ejército rebelde y además era la gente que más aguantaba las grandes caminatas, la hambre y todo eso, ¿entiendes? La intemperie. Y eso trajo como consecuencia que el ejército rebelde era ese tipo de gente. Entonces, en los primeros meses y en los primeros años, él fue buen artífice de que nosotros aprendiéramos a leer, aprendiéramos a escribir, ¿entiendes? Del viaje de la Montería a Las Vegas de Jibacoa, por un camino muy malo, él iba manejando, y aquel jeep casi se iba por los riscos y los precipicios para abajo y venía, y él seguía ahí fajado con el timón. Entonces un viaje me dice, cuando lleguemos allá, quiero decirte una cosa. Entonces llegamos allá a Las Vegas y él empezó y le digo, bueno, dígame qué es lo que usted me va a decir. Dice, no, que es la primera vez que manejo. Así fue como conocí a Che, muy poco, porque después yo fui al otro extremo o sea, rumbo a Bayamo, hacia el este, muy lejos. Y ya no volví a estar con él hasta la ofensiva, una parte de la ofensiva, que ya sí me incorporé a su columna, después de haber estado en todos los demás, en las demás columnas. Y ya después no nos separamos más. Mira, en Guinea Miranda, por ejemplo, que es donde yo participo directamente con él, él había mandado a que, porque el cuartel, los prácticos generalmente se perdían. Cuando estábamos cerca de los cuarteles se perdían, ya no sabían más nada y bueno, y él había mandado a buscar el cuartel. Nosotros le habíamos tirado, habíamos 3 compañeros, le habíamos tirado 3 granadas al cuartel por un lugar, pero que aquello estaba violento y yo iba echando, de verdad iba echando. Y cuando voy bajando la lomita que yo estoy, él estaba ahí atrás. Dice, ¿dónde vas vos? Digo, no, iba a ver, mentira, yo iba echando de ahí para otro lado que estaba muy malo aquello, dice. Le digo, no, iba a buscarlo usted porque ahí donde le tiramos la granada al cuartel, si se le da un bazucazo, se nos rinde el cuartel, efectivamente, porque el bazuquero empezó y no tiraba la bazuca. Entonces él la cogió y empezó taqui, hasta que salió un bazucazo. El cuartel y se nos rindió enseguida. Bueno, esto se ha hablado mucho y se ha convertido un poco en una leyenda, pero él sabía la responsabilidad que él tenía, que él no podía desaparecer. Él era un hombre valiente, no podemos negarlo. Y alguna vez llegaba al arrojo, pero tampoco él se estaba regalando todos los días, a todas horas, porque pienso que él tenía una responsabilidad. Y al extremo que formaba su puesto de mando, y ahí venía la gente. Claro, si en un momento determinado tenía que ir a un lado, iba. Pero en distintos, bueno, ahí en el combate de Cabaiguán, que son las fotografías famosas con un brazo partido, bueno, eso fue brincando una cerca para otro ahí frente al cartel. Los dos jugueteamos mucho con la muerte. Así como hablábamos poco de política y de religión, hablábamos mucho sobre la muerte. Pero sí en un tono más bien de tomadura de pelo, ¿no? de la cosa inevitable, pero que no había que temerle, ¿no?
él, ya te digo, tenía un dicho conmigo que decía, yo no nací ni para abuelito, ni para ministro, ni para abuelito. Así que tenía otro dicho también, que creo que era de Oscar Wilde, que decía, decía, no te aflijas, los mimados de los dioses mueren jóvenes. En Banao yo estoy con el comandante de Bordón, estamos frente al cuartel de Banao y había un tipo que con una brownie lo que se estaba poniendo era maní. Y nosotros estamos detrás de un árbol. Y él viene y se para, pero al lado del árbol. Y entonces dice, ¿cómo está esto? Digo, no, hay un tipo ahí que está ahí, un hijo de puta ahí que lo que pone para allá para maní, y quiere ver, y dice, pero ustedes están detrás del árbol y yo estoy afuera. No joda. Pero él cuando tiraba, así tirando tiros, yo no lo vi porque él lo que hacía era participar, estaba, y cuando tiraba. Pero siempre estaba en los lugares más peligrosos y en primera línea. O sea, él no rehuía eso, pero tampoco él sabía la responsabilidad que él tenía. Si él se perdía el 50% porque la diferencia entre él y los que venían atrás era muy grande. Pero él sí, él jugaba, él era un hombre valiente. Podríamos hablar como Camilo también era valiente. No le tenía respeto a la muerte, pero se cuidaba de ella. Ya me había casado, tenía un hijo, iba a tener la otra, y nos fuimos a Buenos Aires para que mi familia conociera a mi mujer. Y ahí nos sorprende el triunfo de la revolución. Y me doy cuenta de que la oportunidad de hacer algo que se podía hacer más, porque lo que yo estaba haciendo en Venezuela era trabajando poco en ciencia, ya me había agarrado la maquinaria de hacer el bolívar, estaba ganando bastante plata, pero ya me había comprado una casita, ya me había comprado un automóvil o 2 automóviles, ya tenía una casita en la playa, o sea, ya iba entrando en el jueguito del burguesito izquierdista. Y entonces me pareció que esa era la gran oportunidad. Y le mando una carta a Ernesto, felicitándolo, entre otras cosas diciéndole que no fueran a hacer como hicieron los venezolanos que hicieron la revolución y después le dieron el poder a los viejos políticos. Entonces cuando él me contesta, me dice, en cuanto a tu carta, a la filosofía barata de tu carta, ya conversaremos cuando nos encontremos. Ver, por ejemplo, tanto del Che y de nosotros en aquella época, que el enemigo estaba todo, porque se había ido Batista. Sí. Pero la llegada de nosotros aquí a La Habana fue por grupo, espontánea. No, yo me recuerdo por eso. Espontánea, ¿entiendes? La valentía de todo el mundo, por Fidel, por cumplir la orden de Fidel, todo el mundo se mandó. Sí. Pero no hubo una organización militar, ni de protección, ni nada. En una columna, en carro y para acá, lo que montamos los tanques, que traíamos como 4 tanques en rastra. Para meter miedo, porque nadie sabía más. Entonces, claro, en un principio Ernesto tenía que ir a verme, porque lógicamente yo me quedé esperándolo. Y yo soy cordobés y tengo mi regla de juego. Él está arriba, él es ministro, yo soy apenas un simple investigador. Él me queda esperando, él me tiene que venir a buscar. Pero no puede, ya Ernesto Guevara había desaparecido y ya existía el Che Guevara. Ya no era libre como era antes de ir a buscarme. Entonces me manda una carta muy linda donde me explica por qué no había ido y donde me pide que va a ir. Entonces esa carta me disipó todo el hielo y toda esa presunta indiferencia y voy a ver a Cuba. Primero porque yo siempre había aspirado, como te digo, a ser un hombre de izquierda y entonces aquí yo veía la posibilidad de estar estando cerca de Caracas, estaba en Caracas, a La Habana, que es un vuelo de 3 horas, y poder desarrollar una cosa como la que se estaba viendo en Cuba. Pero primero fui a oír y a ver, ¿no? Mire, en realidad el Che es un caso digno de admirar. Él llegó a convertir el trabajo en su principal diversión.
Sí. Otros lo emplean en ir a nadar al mar, a la piscina, ir a la playa. En realidad yo me divierto y me entretengo con el trabajo. Entonces los domingos, él iba a hacer trabajo voluntario casi siempre. Pero esto que le estoy diciendo no es ningún tipo de adoración ni de apología, ni yo soy un hagiográfico del Che, un hagiógrafo del Che, ni mucho menos. Pero en realidad él llegó a convertir el trabajo en su principal entretenimiento, en su principal diversión. Esa es una realidad incuestionable. Yo le digo, y lo digo desapasionadamente, y yo, por ejemplo, no lo pude hacer, ¿no? Pero él sí lo logró. Tenía pasión por eso. Un solo mes en la historia del Ministerio de Industria, el Ministerio completo ha cumplido su plan de producción al 100%. Por eso me siento muy compenetrado con la línea de trabajo, sobre todo científica. Me tiro con todo en la creación de la Escuela de Medicina de Oriente, luego en la fundación del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, donde trabajo como genetista molecular, y hasta ahora. La otra sanción que nos puso a nosotros fue la siguiente. Él salió al primer viaje y nos puso un maestro. Argudín y Hermes asistían a las clases. Villegas y yo estábamos dando clases de aviación, pero en vez de asistir a las clases culturales, nos perdíamos a vacilar por ahí. Cada uno cogía un carro y a vacilar por ahí. Cuando él llega del viaje, agarra, y lo primero que le pidió al maestro fue la libreta de asistencia. Y lo que no habíamos asistido casi nunca éramos Villegas y yo. Y nos sancionó a hacer un huerto en la casa. Nosotros vivíamos en un lugar que se llama Santiago de Las Vegas. Es hacer un huerto en la casa. Entonces Villegas, que siempre tiene la chispa, eso, consiguió un tractor. Y él vio que el tractor no es parar, dice, parar, no, eso no es, eso es de ustedes. Consiguió una yunta de buey y cuando vio la yunta de buey dice, no, los bueyes son Alberto y tú, esos son los que tienen que arar. Y nos hizo hacerla, tuvimos casi un mes, tuvimos que hacer el huerto. En octubre del 64, lo veo, él va ya a despedirse de mí, yo no sabía. Él me cuenta que se iba a las Naciones Unidas. Estuvimos juntos conversando. Y ahí un poco me hace una especie de despedida que era cierta, que yo la conocía, pero que me lo puntualiza. En el momento que nos vamos a ir, lo invito a tomar un trago de ron. O sea que entonces le digo, bueno, vos sabés, él decía pelado, en los momentos de intimidad decía pelado, o fuser, o bueno, sabés pelado, que de las cosas que a mí me gustaban cuando yo era un buen burgués, hay dos que no puedo dejarme de lado. Una es viajar y la otra darme un buen trago. Y entonces él me contestó así, vos sabés, petizo, que yo nunca me ha importado el trago, que a mí nunca me ha importado el trago. En cuanto a viajar, si no es con una metralleta, tampoco me interesa. Así que ahí me dejó dicho todo lo que me tenía que decir. Bueno, la pregunta tuya es bastante extensa. Primero hay que explicar que él estaba preparando todo, se estaba preparando hacía tiempo la cosa de Latinoamérica, ¿no? Y todo aquello se cayó. Y frente a que no había ninguna posibilidad por Latinoamérica, pienso yo que se presentó esto. ¿Quién específicamente escogió el Congo? No lo puedo decir. Ahora, en este Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. ¿Quién llegó e informó y dijo que allí había condiciones? No, tampoco puedo decir. Sé que se hablaba de que sí, que había muchas condiciones y que había muchas veces, lo cual era totalmente falso. Y ni quién decidió, si fue él. Lo que sí puedo
decirle que tanto Ben Vela como Nasser le dijeron que no se metiera allí. Y en el África él no iba con la misión fundamental de combatir, sino de asesorar. Se encontró con una situación que es propio de la psicología del africano, no del latinoamericano. El latinoamericano requiere en sus jefes del ejemplo personal. Al latinoamericano le gusta ver al jefe al frente del combate. Y los africanos no tienen eso fundamentalmente dentro de su psicología. Los dirigentes africanos, por lo general, han estado en países limítrofes, han estado en la retaguardia y han dirigido toda esta cosa. Y esto al Che le chocó. Pienso que el fracaso lo da el haber escogido el continente equivocado, el país equivocado y apoyar a los dirigentes equivocados. Y estaba también la coyuntura externa de los países africanos que no querían realmente la participación de fuerzas foráneas y acordaron que solamente se le prestara ayuda a los movimientos que luchaban contra la colonia. Que esto limitaba la lucha a los países de habla portuguesa. Entonces fue un error que después se pagó caro y de eso no se pudo zafar nunca. Ese es mi criterio por el cual la cosa del Congo fracasa. No es porque el Che haya fracasado, efectivamente, ni porque los cubanos hayan fracasado. Pero el problema es que escogimos mal el lugar y el continente y... Para la problemática nacional hacía falta el líder nacional interno, ¿entiendes? Que fuera capaz de aglutinar a todas estas tribus con un elemento coaccionador que era la presencia de grupos de cubanos en casi todas las diferentes columnas, que esto coaccionaba, porque había el grupo de asesoramiento, sí tenía una dirección única, esto podía haber coaccionado, pero de todas formas hacía falta el líder nativo, el hombre de allí que se pusiera al frente de las fuerzas que no estaban en esos momentos allí, que estaban en los países limítrofes. Esto fue una de las cuestiones que más dificultó el poder instruir, el poder desarrollar la lucha, el poder ser un poco más eficiente, ¿no? Él no pudo echar aquello para adelante. Aquel país era demasiado grande. Y además, usted no puede pensar que va a rellenar una bahía tirando piedrecitas. Y aquello era como tirar lo que usted hablaba hoy, mañana era otra cosa. Y lo que hablaba mañana, pasado, era otra cosa. Entonces, ¿usted entiende? No puede. Es como el que echa agua en un saco. Entonces, cuando usted quedaba, bueno, no hace falta que nos manden 100 hombres de los mejores para prepararlo aquí, enseñarlo allá. Y de otro día no venían los 100 hombres y ya nadie se acordaba ni que habían hecho el compromiso de mandar los 100 hombres. Es una situación verdaderamente... En ese sentido sí podemos decir que no fue el fracaso fue anterior. Y habernos creído informes que llegaban aquí que aquello estaba efervescente y que había una situación revolucionaria. Por lo demás, nada de lo que él plantea la guerra de guerrilla existía en el Congo. Lo mismo que yo había aprendido con él fue lo que yo le decía, Che, pero ¿dónde están las masas populares aquí para luchar por ellas? ¿Dónde está todo esto que nos has enseñado? Y es cierto que la teoría del libro de la guerra de guerrilla y la teoría revolucionaria, pero es que las cosas concretas se presentan y ahí es como hay que actuar. Eso es lo correcto. Y porque aquí los únicos que estamos en contra de Chombe somos tú y yo, y algunos de los cubanos que estamos aquí. Yo creo que realmente el no haber podido cumplir a cabalidad con los objetivos para los cuales fue allí, entrenar a la gente, prepararlo, lograr crear un gran ejército y coaccionar y alcanzar realmente el gobierno para que las ideas de Lumumba pudieran fructificar y pudieran realmente materializarse.
lo tiene que haber hecho sentirse mal, ¿no? Creo que en algunos momentos en esa valoración de ese sentirse mal es un poco injusto con él mismo y lo cataloga como un fracaso, ¿no? Bueno, estaba el problema tribal, que usted mismo decía, estaba el problema de la no existencia de un dirigente, ¿entiendes? Y estaba el problema externo, el problema de la UAS, el problema de los acuerdos del conjunto de las naciones, que en definitiva uno acepta la ayuda o no la acepta. Y nosotros íbamos a ayudarlo. Mientras ellos estuvieran de acuerdo en que la ayudaran, era justo. Cuando ellos no estuvieron de acuerdo en recibir la ayuda, pues sencillamente nos pidieron que nos fuéramos, teníamos que irnos. Y esto determinó realmente que el Che se sintiera molesto. Pero no le afectó en su falta de confianza en el futuro, en su falta de confianza en el hombre, todo lo contrario, ¿no? Lo exacerbó y se reunió con la gente y le explicó que, bueno, él continuaría por otros pueblos, que continuaría prestando su ayuda a aquellos, su modesta ayuda a aquellos pueblos que realmente lo requirieran. Y se reunió con Papi, con el Tuma y conmigo y nos planteó que, bueno, si estábamos de acuerdo en seguir con él, luchando por la independencia de otros pueblos. Y bueno, le dijimos que sí. Y sencillamente nos seleccionó, nos separamos del grupo y bueno, no retornamos a Cuba de inmediato, sino que dimos una vuelta y fuimos a parar a Praga. Y ahí en Praga, bueno, nos volvimos a reunir con él hasta que ya se definió, después de un tiempo en Praga, que él retornara a Cuba y toda la cosa de nosotros partir para Bolivia. Una sola vez que hablamos, que tocamos el tema fue cuando, a los pocos días de la muerte de Massetti, que yo vine para eso. Yo vine, no por eso, pero bueno, hablamos de eso, me lo encontré muy decaído, ¿no? Digo, ¿qué te pasa? Digo, dice, aquí me ve, dice, es una palabra muy cubana, dice, comiendo mierda, detrás de un burro, mientras otra gente, como Massetti, mueren por tratar de aplicar mis teorías. Yo creo que es una de las cosas que también lo empujó un poco a irse, ¿no? Mejor yo, él que se quería ir, porque también él tenía, entre otros conceptos, que el hombre después de los 40 no se puede meter a guerrillero. Así que hasta eso tenía en contra, ¿no? Para quedarse más tiempo en Cuba. Además en Cuba hizo tantas cosas, y la hizo tan bien siempre que nadie quería que se fuera. Pero la única condición que él le puso a Fidel, cuando se inscribió como médico de la expedición en el Granma, era que una vez triunfado en Cuba, él seguía la revolución. Él no dijo dónde, pero Argentina era lógico, ¿no? No, él siempre tuvo una idea. Su objetivo final siempre fue Argentina. Con eso demostró que era argentino. Bueno, inmediatamente de aquello de África, él prepara la cosa de... Prepara, ¿no? La ida para Bolivia. No creo que aquello haya tenido mucha preparación. Y a pesar de todo lo que se le planteaba a él, que dejara que se organizara un poco aquello para que después fuera en mejores condiciones, él dijo que no. Ya él tenía el lío aquel de Argentina y del fracaso de Congo, y ya él quería participar de todo en la entrada. Una cosa curiosa es que todos los que trabajamos con él, cuando supimos que él se iba a reanudar la lucha como jefe guerrillero, todos le pedimos irnos con él. O sea, no podíamos concebir que él estuviera luchando en otro país. Nosotros aquí, ministros o viceministros o directores, o sea, lo queríamos tanto que queríamos seguir con él hasta el final. Sí, si él me lo hubiera pedido, yo hubiera ido por compulsión. Pero ya había demasiado fracaso en toda esta cosa de la lucha. Pero yo de todas maneras, por él yo hubiera ido. Hay inclusive un momento en que se ve realmente, y él es una gente analítica, muy analítica,
en que se ve realmente la valoración justa que él había hecho de la situación que había en Bolivia, que es más o menos por el mes de junio. Por ahí por junio, cuando se produce la huelga de los mineros y se produce la huelga de los estudiantes de la enseñanza superior y la enseñanza media, ¿no? Que él llega a decir, tengo 100 hombres más, tomamos el poder. Y es indiscutible que sí, que con 100 hombres más se hubiera podido tomar el poder. Si Monge no hubiera desistido de la lucha, con la idea que había, con la concepción que había, que era justamente esta que se produjo de forma espontánea, se podía haber tomado el poder en un periodo de tiempo extraordinariamente corto, como él lo quería, una campaña rápida y después una campaña larga para la lucha por todo el cono sur. Eso es lo correcto. Por ejemplo, el caso de Cuba es un caso típico. En Cuba todo el mundo estaba en contra de Batista, inclusive la alta burguesía, menos la alta burguesía que dependía del régimen. O sea, de ahí para abajo todo el mundo estaba en contra de Batista. Aquí había un pueblo en contra de Batista. Entonces tú podrás tener una situación más grave cuando tú desembarcas, como la tuvieron, muy de grave, durante un tiempo. Pero todo eso se va encaminando. Que eso no fue lo de África, eso no fue lo de Bolivia tampoco. Y entonces llegó alguien y dijo que había escuchado por una radio extranjera que el Che había sido muerto en Argentina. La primera reacción fue, eso es mentira. Son nuestros enemigos que tratan de confundirnos. O sea, eso fue lo que hablamos entre nosotros, ¿no? El grupo. Hasta que 1 o 2 días después, las noticias que nos llegaban de nosotros, o sea, ya de nuestras propias fuentes, era de que los elementos que se manejaban indicaban que era cierto. Porque ahora como he hablado en otras oportunidades, me hablan de hacer Anche Santo y que bueno, pues Santo no, cuando se pasó 1 año y tanto él estaba allí, ahí es cuando había que demostrar, ahí es cuando había que unirse, ahí es cuando había que ayudarlo. Y eso no fue así. Entonces, pues. Y posteriormente, cuando yo recibí la noticia de su desaparición, yo estaba jefe de un batallón del ejército, un batallón motomecanizado, y yo soy fuerte, yo veo un muerto, veo cualquier cosa y para mí es un muerto, ¿eh? No es porque yo sea guapo, no es eso, un muerto. Y esa noticia, bueno, me vi a mis padres muertos, a mi mamá y todo eso, y uno más o menos, bueno, murieron. Pero por la desaparición de él, por los recuerdos esos que uno tiene de él y de los demás compañeros que andaban con él, vaya, a mí aquello, honestamente, como decimos los cubanos, se aflojaron las piernas. Fue un golpe muy grande, hasta el punto que ni me quedé para ver la manifestación y la velada. Me fui para mi casa. Yo vivía en Santiago de Cuba, me volví para Santiago de Cuba. Pero claro, poco a poco me sentía mal. Poco a poco me he dado cuenta de que no, de que al contrario, que la muerte lo ha hecho más vivo, que cada día es más vivo. Y que 30 años después, la gente que al principio lo hizo, hasta lo quiso ridiculizar con una camiseta, ahora no solamente, hasta económicamente y políticamente se está transformando en un baluarte la efigie del Che. Es decir, que el Che cada día está más vivo y ya no tiene tiempo de equivocarse. Cuando yo esté a él, bueno, frente de él aquí en la plaza, o allá en la Plaza de la Revolución, bueno, no sé, bueno, lo que le pueda pensar a uno, pero se siente uno orgulloso, honestamente. Lo único que le diría es que yo sigo siendo el mismo Alberto, al que a él le dedicó un libro, Lea al ayudante. Y que si tuviera que hacer lo mismo que hice al lado de él, lo vuelvo a hacer. Que no me arrepiento de nada de lo.
compleja, muy difícil, que no es fácil de describir, porque es un problema de que no se dice con palabras, un problema de sentimientos. Y no de impotencia, porque bueno, no conocíamos justamente que estaba allí. Si hubiéramos conocido que estaba allí, quizá hubiéramos sentido. Pero sí de dolor, de un dolor muy profundo, porque habíamos perdido una gente muy allegada. Y valorándolo desde el punto de vista de ya un poco más intelectualizado, porque realmente la humanidad había perdido un hombre de un extraordinario valor. Pero te digo, yo ahora digo que como hay que morirse, vale la pena morirse como él murió y seguir viviendo como él sigue viviendo. Y siendo ejemplo de las juventudes y de los viejos que se sienten jóvenes. Y que se sienten defraudados por un mundo que no es el la mente humana no está hecha para que vivamos en un mundo donde cada vez haya más ricos que no saben qué hacer con la vida, que no saben qué hacer con el dinero, y cada vez haya más niños pobres, más niños tuberculosos, más niños prostituidos. Eso no puede ser el final de la humanidad. Tiene que ser un mundo como el que quería el Che. Y por eso él va a ser siempre la guía y el ejemplo. Yo, por la afinidad de haber estado al lado de su lado, tuve el privilegio, que es algo grande, bueno, que llevo dentro de mi vida. Es que como de 8 o 10 combatientes que tuvimos al lado de él, los fui a recibir cuando llegó de Bolivia. Y tuve los restos de él muy cerca. Y yo vi aquella caja tan chiquitica, con una cosa tan grande adentro.